Un fenómeno mundial que ha crecido aceleradamente y de manera desafortunada, que ha generado muchísimas y grandes víctimas a lo largo del tiempo. Hablemos de la violencia de género. No se vayan, platiquemos al respecto y denos su punto de vista al respecto. Los saluda como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. La violencia de género, entonces, es un tipo de violencia físico, psicológica, sexual, institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, su propio sexo, su propio género como tal. Esto pues implica e impacta de manera negativa en su identidad y en su estabilidad y bienestar desde el punto de vista social, emocional, físico, psicológico, inclusive económico. Su origen se dice que se fundamenta en las desigualdades existentes entre los colectivos ya citados. De acuerdo a las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o a grupos sobre la base de su género. Constituye, claramente, una violación de los derechos humanos. Incluye la violencia y la discriminación contra las mujeres, por ejemplo, las personas del grupo LGBT+, niños, niñas, etc. Así como el sexismo, la misandría, la misoginia, la homofobia y la transfobia, entre otros factores. A principios de la década de los 2000, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó y señaló que la violencia de género podría catalogarse como una violación de los derechos humanos e indicó que este flagelo pues afectaba a mujeres, a hombres, a niños, a niñas, aunque son las mujeres y las niñas las que predominantemente son víctimas a mayor escala de estas acciones. La violencia de género presenta desde luego distintas manifestaciones como actos que causan sufrimiento y gran daño, amenazas, coerción u otra privación de sus libertades. Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y de la vida política de un país, entre pues los que se encuentran primeramente, empezando por la propia familia, el Estado, la educación, y por otro lado los medios de comunicación, las religiones, el mundo laboral, la sexualidad, las organizaciones sociales, las convivencias en áreas públicas, por ejemplo, también la cultura propiamente. Las mujeres y las niñas, niños y niñas, que a menudo son las más vulnerables a sufrir abusos contra los derechos humanos, son los que pues más sufren esta violencia sexual y de género. Además de que se puede agravarse en el caso de que emigren a otros países por diversas situaciones o circunstancias que afectan desde luego el binomio mujer-inmigrante, mientras que según algunos estudios sostienen que los varones, es decir, los hombres, estarían subrepresentados en las estadísticas. Algunos otros estudios afirman que la población LGBT+ está subrepresentada en las estadísticas e incluso
algunos grupos mostrarían mayor prevalencia a nivel comparado. Otros estudios también asocian la mayor violencia de género a la sufrida por las mujeres inmigrantes por verse redefinidos sus roles en los países o en los nuevos países donde se integran. Y también, si bien es cierto, no se encuentran evidencias empíricas de que ocurra con mayor frecuencia respecto a la población autóctona, por ejemplo, en localizaciones o en regiones diversas del planeta. Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la violencia homofóbica y la transfóbica constituye una forma de violencia de género impulsada claramente por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. Por otro lado, la ONU Mujeres indica que la violencia de género se refiere a aquella dirigida contra una persona en razón de su género, que él o ella tienen así como de las expectativas entre el rol que estos cumplen o deben de cumplir tanto en la sociedad como en la cultura, advirtiendo claramente sobre el error habitual de considerar la expresión de violencia de género como un sinónimo de la expresión de violencia contra la mujer, ya que la primera pues es más amplia e incluye diversas manifestaciones de la violencia, donde desde luego el género es el eje central de todo esto. Dentro de la noción de violencia de género se incluye una gran lista de actos, acciones, como el asalto, las violaciones sexuales, la prostitución forzada, la discriminación laboral, el aborto selectivo por sexo, la violencia física y sexual contra personas que ejercen la prostitución, el infanticidio en base al género, la castración parcial o total, la mutilación genital femenina, el tráfico de personas. Por otro lado, las violaciones sexuales en guerras o en situaciones de represiones estatales o del Estado, claramente. El acoso y el hostigamiento sexual, entre estos, pues el acoso callejero, los patrones de acoso u hostigamiento en situaciones de conflicto bélico, el ataque también homofóbico y transfóbico hacia personas o grupos LGBT+, el encubrimiento también y la impunidad, por otro lado, de los delitos del orden de género. La violencia de género aisladora, la violencia simbólica hacia las mujeres difundida claramente por los medios de comunicación masivos, entre otros. Y bien es cierto que la violencia de género entonces es una parte muy específica que se ha puesto el dedo en el renglón en las últimas décadas en función del incremento tan acelerado y tan agravado que se ha dado a nivel mundial en función de esta fenomenología que se observa y se origina desde el aspecto y desde el punto del seno familiar hasta los condicionamientos, ¿verdad?, y los ámbitos sociales, políticos y económicos de un país. Bien, ¿qué opinas al respecto de la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género en sí, de acuerdo a tu perspectiva? ¿Y cuáles son, en su caso, las posibilidades o las ideas que podrías aportar para erradicar o ir reduciendo gradualmente este tipo de actos en nuestro sistema de vida social? Gracias.